Amigos de Chaco TV, una nueva edición de 5 fotos, una historia. Y hoy vamos a presentar a un verdadero campeón que marcó una época brillante del automovilismo chaqueño, Jorge Daniel Mechen. ¿Cómo va, Jorge? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente amiga, los conocidos y en especial para toda la gente que quiera el automovilismo. Bueno, la idea es un poco recorrer tu vida automovilística, cómo te iniciaste, cómo fue. ¿Dónde naciste, Jorge? Bueno, yo soy nacido en Quitilipi, nací en febrero del año 49, o sea que hoy tengo 66 años y pico. Y bueno, pero me crié en Machagay por esa circunstancia de la vida que mi padre tuvo que venir a trabajar ahí, entonces me crié en Machagay. Es como si fuera oriundo de Machagay, ¿no es cierto? ¿Cómo llega esta pasión por los fierros? ¿Cómo se da esa relación bueno, humana con el auto de carrera? Es algo que yo siempre lo llevé en la sangre, porque siempre me gustó la velocidad, me gustó manejar, me gustó hacer cosas con los autos, así como hacer piruetas con la camioneta de mi padre, por ejemplo, ahí en Machagay. Y siempre me gustó la competencia, el auto de carrera en sí. Y cuando se dio la oportunidad de poder subirme a un auto gracias a una peña que se formó en Machagay, bueno, yo también me postulé junto con todos los demás y me eligieron. Y creo que con el correr del tiempo la elección fue buena, ¿no? Evidentemente que sí. Y no suelo arrancar tan rápido con 5 fotos de una historia, con la primera foto, pero vos hablaste que te gustaban las piruetas de chiquitito. Sí, ¿Cómo? sí. ¿Qué es esta foto? A ver. Esto es una foto de una carrera de karting que se hizo en Quitilipi, donde corría el hermano de un gran amigo que fue como si fuera mi padre, que era Edmundo Calvo, que era el secretario de mi padre. Y bueno, y nosotros fuimos a ver esa carrera y cuando quedó el karting desocupado, sin su piloto, me subí ahí y me sacaron la foto, ¿viste? Eso fue, no sé, yo tenía creo que 11, 12 años más o menos en esa época, ¿viste? Digamos, el primer testimonio que yo encontré. Y Debe ya, haber y alguno anterior, ¿no? te digo que ya tenía ganas de manejar ese karting, ya tenía ganas de manejarlo, ¿viste? Bueno, evidentemente las posibilidades no eran muchas para poder correr competitivamente. Claro, en aquella época eran muy escasas las posibilidades de poder subirte a un karting, a una moto de carrera o a un auto de carrera, ¿viste? Eran muy remotas las posibilidades porque no había la facilidad que hay hoy, ¿entendés? Con el correr del tiempo, Machagay se convierte en la ciudad, o en una ciudad fierrera. Sí, Es decir, sí. ahora, ¿era fierrera antes de Mechen o se hace fierrera con Mechen? No, siempre fue porque ahí había una familia Garcés, que fue, a la postre fue don Timoteo Garcés, el preparador del auto de la Peña, el cual yo conducía, y ya era una familia de mecánicos que también le gustaba mucho la competencia, la velocidad y todo eso. Inclusive don Timoteo tenía un hermano que falleció en una de las carreras que se hacían ahí en Machagay, en una zona rural, y que un día tumbó y se llamaba Gregorio Garcés, se llamaba ese hombre. Bueno, don Timoteo Garcés te marcó a vos para toda la vida, evidentemente. Claro, ¿no? sí, es decir, hay varias personas ahí, Bueno, vamos a empezar, vamos a ir por partes. Como vos quieras. ¿Cómo se constituye la autopeña? ¿Cuál era la idea? Y el impulsor de eso fue García Tapia, fue Hilario, que un día se le ocurrió tener un auto que represente al pueblo. Y bueno, y no sé cómo fue, porque yo con él no tenía así no éramos tan allegados todavía en ese momento, pero él tuvo noticias de que acá en Resistencia había un auto que se podía comprar y empezó a juntar a la gente en Machagay hasta que se compró el auto con piloto y todo, que el piloto era el Quelo Di Luca. Claro. Entonces ese primer año que se compró el auto, el que siguió representando al pueblo fue el Quelo Di Luca, con el cual después fuimos grandes amigos. Y en algún momento se hace una prueba. ¿Cómo llegás Claro, vos a claro. conductor? Entonces una de las condiciones de eso fue que al año siguiente tenía que haber un piloto que sea de Machagay. Tenían que elegir a alguien que sea del pueblo para representar al pueblo, ¿viste? ¿Qué se hizo? ¿Un concurso? Se hicieron varias pruebas donde probamos los autos entre unos cuantos participantes. Y bueno, y después de esas pruebas fue que con reuniones entre don Timoteo, Julio Suao, que también era otra persona de ahí de la Peña, de Machagay, una persona grande, así, con influencia, García Tapia, unos cuantos se reunieron y decidieron de que yo iba a manejar el auto. Bueno. Y si querés, tengo una anécdota A ver. de ese día,
cuando a mí ¿Qué me fue? dan la noticia. El debut fue un 12 de abril del año 1972. Dice Claro, alguna claro. crónica de Jorge Luis Sí, sí, Altamirano. así, en el 72. Bueno, unos días antes, o sea, un mes antes más o menos me dicen de que yo soy el que va a manejar el auto. Y resulta que fíjate vos cómo es la vida, ese sábado a la noche yo tuve un accidente. El día que te Ese comunicaron. mismo día que me avisaron, o sea, ya me querían sacar el auto antes de dármelo, ¿entendés? Y esa es una anécdota que quedó. Es decir, hay gente que sabe, por ejemplo, como yo me acuerdo porque fue algo que, te digo, que me digan una cosa de esa después de todas las ganas que yo tenía de manejar el auto y que me pase lo que me pasó, ¿viste? A mí me pegó muy fuerte porque dije, bueno, ahora no tengo más ninguna posibilidad de manejar ese auto, ¿viste? Hasta que, bueno, después se jugaron conmigo y me lo dieron igual, ¿viste? ¿Cómo fue el debut? ¿Qué sentían las Y horas el debut, previas mirá, a subirte el al debut auto? no fue tanto, porque fue una carrera, la primera carrera uno medio que todavía no tiene mucha responsabilidad en la primera carrera, ¿viste? Es algo así, como te puedo decir, sencillo. Fuimos a Saspeña unos días antes, probamos, el domingo anterior también probamos, y ahí ya empezó la gente a hablar del manejo que yo tenía, antes de empezar la primera carrera, o sea, el que hablaba mucho por la radio era Cacho Silva. Cacho, sí. Que él transmitía la carrera, tenía un programa que se llamaba Derrapando en esa época, en LT16. Y bueno, y empezó a hablar de mí, qué sé yo, y el día del debut, te digo, la gente se enloqueció. Yo salí tercero con un auto en inferioridad de condiciones, porque el Falcon en esa época era más chico que el Chevy, que el Torino, ¿viste? Es decir, más chico en cuanto a potencia, tenía menos potencia. Bueno, ¿a dónde me dijiste que fue el En debut? Saspeña, Presidencia en Roque Saspeña, sí. Y salí tercero y te digo, la gente me levantaba en andas, se enloqueció, la gente de mi pueblo se enloqueció. Y los que no eran de mi pueblo también se quedaron sorprendidos por el manejo que yo tenía del auto, ¿viste? Era un manejo distinto a todos los demás. Bueno, en instante vamos a continuar con esta historia que tenemos con el turco Mechen, Jorge Daniel Mechen, hombre de Machagay. Ahora establecemos esta pausa y enseguida retornamos.